Tenemos que hablar de esta internación que ha sufrido la locomotora Oliveras. Pablo, ¿qué fue lo que le pasó? Exactamente, quedó hospitalizada en el hospital Cuyén, en Santa Fe, por un accidente cerebrovascular. Está internada en terapia intensiva. Tuvo una ACV, ella llegó a pedir auxilio, llegó a llamar a emergencias y bueno, y cuando llegó al hospital ya tenía medio cuerpo paralizado, ¿no? Con lo cual recibió una atención médica inmediata. Bueno, y ella tenía justo este lunes que participar de la Convención Constituyente en el inicio del debate de la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe. Bueno, por supuesto que una cuestión médica le impidió esta situación, ¿no? Claudio Weisburg es neurólogo, matrícula nacional 98.128. Está en comunicación con nosotros. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Hola. Hola, muy buen día. ¿Cómo les va? Bueno, lo primero que tenemos para preguntarte es, bueno, evidentemente ni siquiera las personas deportistas están a salvo de tener un cuadro de ACV. No, están más protegidas. La persona deportista, la persona que hace actividad física, tiene una protección extra. Pero, digo, en principio, Nunca es cero el riesgo. el accidente cerebrovascular es una interrupción del flujo sanguíneo al cerebro que impide que el oxígeno y los nutrientes lleguen de forma apropiada a nutrir a la neurona. Entonces, o se tapa o sangra, es decir, o es isquémico y se ocluye un vaso y no deja pasar la sangre, o la sangre sale del vaso y genera un sangrado. Y a veces hay pequeños accidentes cerebrovasculares transitorios, pero el 80% son isquémicos, como las noticias y el parte médico ha comentado, en donde se interrumpe el flujo y en este caso ella entró con un estado confusional y con el hemicuerpo izquierdo paralizado o con una disminución de la movilidad. Ahora, Pero en esto, digamos, sí. que estamos viendo justamente algunos detalles de lo que pueden ser los síntomas y ella algo de esto percibe y llega a pedir ayuda. En general, estos patrones se repiten como para que uno esté alerta y avise. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es siempre actuar rápido, porque muchas veces uno tiene una pequeña ventana para poder llegar a hacer alguna intervención. Entonces siempre hay que actuar rápido. En este caso, como comentaban al principio de la nota, ella pudo pedir auxilio, no es que pidió a alguien por ella, pero siempre la persona que está viendo a alguien que tiene alguna asimetría en su cara, que no puede hablar, que no encuentra las palabras, que tiene dificultad para poder ver, para poder tener, para poder emitir un comentario, una pérdida súbita en la visión, un mareo, un dolor de cabeza que nunca antes hubieras tenido, debilidad o adormecimiento, como tenés pequeñas hormigas en alguna parte del cuerpo, y sobre todo un estado confusional Claro, de la nada, abrupto, rápido, que no tiene nada que ver con lo que uno normalmente es. totalmente, Y totalmente. esto es importante, actuar rápido, y en el paso previo, el accidente cerebrovascular, si bien es algo que uno puede prevenir trabajando sobre los factores de riesgo, ¿no? Entonces, en esto uno tiene que tener en cuenta que la presión arterial, la glucemia, Sí. el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, son factores de riesgo, como lo es el estrés crónico, que eleva la presión o que puede generar hipertensión, y obviamente que hay factores genéticos que uno puede tener en este balance, porque la sangre está en un Totalmente, balance. doctor. Eh, sí, Y sobre todo tener en cuenta cuando aparecen todos estos síntomas, o por lo menos más de dos combinados. Doctor, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. ustedes Gracias. recuerden que la ACV es prevenible y es tratable si se detecta a tiempo. Gracias, Bien, Doc. bien, buen dato. Hacemos una pausa ahora.